tema además de mi intervención en Qatar, en el Congreso de Traducción que habrá próximamente y que estará también presente la Escuela de Traductores, ¿no? Ayer se destacó, ¿no?, cómo el arabismo español estuvo muy encerrado en Al-Ándalus, ¿no?, y casi solo y exclusivamente. Desde mi punto de vista ahora, no sé si como reacción sería motivo de habría que analizarlo muy detenidamente y buscar muchas razones. Se está pasando al proceso contrario, donde es raro ya encontrar a alguien que trabaja sobre Al-Ándalus y se centran más en otros muchos temas y se está dejando de la mano. Y la verdad es que, bueno, en ese sentido es muy de alabar. Bueno, ahí se destacó ayer en este sentido la labor pionera de Pedro Martínez Montave abriendo esos nuevos horizontes, pero creo que también, bueno, Pedro Martínez Montave nos da la lección también de que se ocupa sobre Al-Ándalus, ¿no? Entonces hay muchos traductores, aquí habría que destacar el mismo Salvador Peña, que hoy no nos acompaña, Juan Pablo, mucha gente que compaginan las dos labores, ¿no? Es decir, trabajar sobre Al-Ándalus y también sobre el mundo árabe contemporáneo, que no son incompatibles, ¿no? De hecho, yo procuro también aplicármelo, aunque no tanto como me gustaría, ¿no? Y también realizar una traducción sobre, por ejemplo, Hadithat Sharaf con mi hermana Pilar, que es una publicación que se hizo a través de la Escuela de Traductores de Toledo, o también la iniciativa de Luz García Gómez, cuando 20 profesores españoles tradujimos a 20 profesores palestinos actuales, ¿no?, que sus relatos bajo la ocupación. Bueno, como digo, lo curioso del caso también es que todos esos años que ha estado el arabismo español centrado en Al-Ándalus, pues los frutos son muy dispersos. Realmente, si nos planteamos qué fruto ha dado el arabismo, ¿no?, pues vemos que, bueno, Rivera, Codera, bueno, consiguieron sacar bastante las colecciones estas de textos biográficos, ¿no?, que eran fundamentales. Luego distintas cosas, traducciones, por ejemplo, otro de los grandes pioneros, inevitablemente hay que aludir, ¿no?, a Emilio García Gómez, que de hecho también él se acercó a la literatura moderna, ¿no?, y hay que recordar sus traducciones de Taha Hussein, ¿no?, y también de Taufik al-Hakim, ¿no?, también creando ahí, siendo, en cierto modo, poniendo semillas para todo ello, ¿no? Pero bueno, luego, en su caso, pues, por ejemplo, en la traducción que él realizó una gran labor, en la traducción de poemas andalusíes, pues yo creo que partió de una conceptualización inicial que hizo, en cierto modo, primero el planteamiento de cómo a lo mejor el califato es el gran momento, luego las taifas, luego la decadencia, el crepúsculo dorado, como se dice, o luego la muerte de la poesía en los muros de la Alhambra, y todo eso ha marcado para que luego quizás muchos de los también de sus discípulos que han seguido trabajando en traducciones de poesía ya vayan con unos determinados planteamientos a la hora de hacer los estudios, ¿no? Pero luego la realidad, si nos vamos a los datos, la realidad es que, por ejemplo, grandes autores andalusíes, como el gran poeta, a lo mejor podemos decir Ibn Saidún, que aparece incluso en Las Mil y una Noches, aparece su Casida Nunilla, ¿no?, sin que se diga que es de Ibn Saidún, siguen sin tener toda su obra traducida, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental, que se acometa y no se olvida tampoco esa labor de traducción. No me voy a extender, bueno, toda la sistematización que hemos hecho en la obra de la Biblioteca de Al-Ándalus, un gran colectivo, es una obra colectiva, ¿no?, que creo que es lo que hace falta también que emprendamos dentro del arabismo. Lo hemos hecho 171 personas, algunos de los presentes habéis colaborado, ¿no?, en todo ello, donde podemos ya establecer lo que yo, un poco en plan jocoso, pues me refiero al PIB, el producto intelectual bruto de Al-Ándalus, y ver, pues, por ejemplo, si nos referimos a los autores, qué ciudades han aportado más a ese PIB, ¿no?, con datos ya fidedignos, estadísticos. Muchas de esas estadísticas las hemos recogido en el volumen de balance y resultados, ¿no?, de la Biblioteca de Al-Ándalus, pero que da pie a que podamos seguir generando, ¿no? Luego, pues también ahí mismo se puede ver en la conservación de obras.
el análisis que hemos hecho es que prácticamente se han conservado un 40% de las obras, ¿no? Se van incrementando, pero el margen es muy ligero lo que se puede incrementar, porque de hecho el cómputo que hemos realizado nos han salido prácticamente 8.000 obras, ¿no? Entonces cuando van apareciendo algunas no modifica ligeramente ese porcentaje. Hay que ser muy consciente, no me voy a entrar tampoco en las causas de desaparición de esas obras, ¿no? Pero en algunas eran bueno, pues la intransigencia ya no solo de autoridades cristianas, sino también de autoridades musulmanas. Hay que recordar lo que hizo Almanzor con quema de libros, ¿no? Pero luego también el mismo engranaje, porque muchas de esas obras que han desaparecido en realidad terminaron incorporándose a otras, perdiendo la funcionalidad que tenían, y aparecía un tratado mejor y se dejaba de seguir reeditando, porque habría que ver un tema también cómo se editaba en Al-Ándalus, cómo ese proceso que era manuscrito, ¿no? Y ese engranaje de obras, como han sido esa transmisión de los textos. Pero bueno, eso sería muy largo de detenernos aquí, nos llevaría. Bueno, ahí tenemos los resultados. Antes eran en proporciones, aquí en términos absolutos, ¿no? Donde vemos que la época, precisamente el crepúsculo dorado es la que tiene mayor presencia, ¿no? La época almohade ya es una época de gran esplendor, hay grandes figuras, si nos refiriéramos a Averroes, otros muchos, pero incluso poetas también, ¿no? Hay muchos poetas, Imsach mismo, ellos. Bueno, también en el PIB lo podemos ver, el cómputo por materias, ¿no? Es una de las grandes también cosas que hemos hecho en esa sistematización, pues cada una de esas obras ya ir sistematizándolas por materias, ¿no? Y cada uno, pues, subgéneros y subgéneros, ¿no? Donde ahí vemos, pues, que el PIB principal, como era de esperar, pues fundamentalmente la poesía. Bueno, hay una gran labor de traducción, se puede ver aquí, además como faltan muchísimo obras que son claves, que siguen sin estar traducidas, por poner algún ejemplo solamente de Ibn Hayyam, que a veces vemos los textos que más han interesado, pues han sido los de historia, geografía, ¿no? Luego quizás también la filosofía, en ciencia se ha avanzado también bastante, ¿no? Pero vemos que todavía queda ahí una gran laguna. Pero como decía, por referirme a un caso concreto, pues en historia mismo, de Ibn Hayyam, el gran historiador andalusí, pues hay partes todavía del Muqtabis que siguen sin estar traducidas, ¿no? O en algunos casos incluso es necesario pues nuevas reediciones de textos, ¿no? Sobre todo anotaciones. Bueno, no me voy a referir a estilos de traductores, ya pues en todo ese cómputo van apareciendo ahí, hay muchísimos nombres. Lo curioso, lo que sí quería destacar es que realmente, si nos planteamos, pues la labor del arabismo ha sido un tanto anárquica, ¿no? Quizás en traducciones, pues bueno, hay una serie de colecciones que hay que llamar la atención, la de textos medievales, ¿no? Y sobre todo la labor de un medievalista como Antonio Ubieto Arteta, y algunos traductores que hay que entenderlos también, situarlos en su contexto, pues sobre todo el que hemos puesto anteriormente, Ambrosio Huici Miranda, ¿no? Pues que ante esa laguna pues intentó con muy buena voluntad pues subsanarlo, pero sus textos pues necesitan también a veces una revisión, porque por ejemplo la poesía en todo lo que eran las obras históricas, para él lo omitía directamente, ¿no? Y no toda esa poesía que aparecía incorporada en las crónicas, pues no aparecen en las traducciones. Si hablamos de ahora mismo la colección más importante en traducciones de textos andalusíes es la que lleva el CSIC, ¿no? La que empezó con financiación pública a partir sobre todo de los eventos del año 1992, ¿no? Entonces vemos que realmente no ha habido una planificación, sino que lo que se va publicando pues son las obras que va haciendo cada uno, pero sin que realmente haya un fomento de decir vamos a traducir este texto porque es sumamente interesante y llenar unos espacios. Además en eso priman sobre todo las ediciones sobre las traducciones. Si hiciéramos un análisis detallado veríamos que
que pues prácticamente la mitad van, creo que por 35 números, la mitad contienen traducciones, los demás son textos sin que estén traducidos, ¿no? Yo creo, por eso insisto en que hay ahí una gran labor. Bueno, nosotros, bueno, aparte de lo que hicimos primero, sistematizarlo, queríamos empezar, incluso se inició un proyecto que contratamos a Hajjaj, aquí presente, ¿no? Pues teníamos un gran interés en que él nos hiciera, controla muy bien el árabe y también el español, nos hiciera una especie se me ha ido la palabra, de auditoría, una especie de auditoría de cómo habíamos traducido los títulos, ¿no? Los títulos eso fue un empeño de José Miguel, con el que codirigí esta obra, de que había que traducir los títulos. Yo era muy reacio al principio y luego me contenté, me quedé muy satisfecho de hacerlo porque era un gran reto, pero meteríamos muchos, sobre todo cometeríamos muchos errores, porque era muy complicado y sobre todo en obras que se han perdido, ¿no? Pero es muy interesante porque hay muchas referencias internas, ¿no? Juegos de palabras, ¿no? Pues por ejemplo, cuando en el siglo XIV hay un lenguaje más militarizado, ¿no? Entonces Ibn al-Jatib, por ejemplo, al-Katiba al-Kamina, ¿no? El pelotón al acecho, ¿no? Pero luego para que rime con az-Zamina, ¿no? Del siglo VIII, es una antología poética, ¿no? O él mismo también cuando dice Yaish at-Tawshih, las tropas de Moashaja, ¿no? Luego cuando hay una continuación, pues a lo mejor le dicen al-Madad, ¿no? Pues es decir, las tropas de refuerzo. Y entonces los títulos son muy ilustrativos porque están elegidos, ¿no? Bueno, el caso es que ahí al final ese trabajo está todavía sin concluir y hay muchas cosas por hacer, ¿no? Porque Hajjaj hizo la parte más mecánica y más ingrata, que era empezar a clasificar todos los títulos por la estructura, y luego pues hay que seguir continuando. Pero bueno, me interesa ir profundizando y no me voy a extender tampoco. Quiero hacer una propuesta concreta, ¿no? La propuesta, además, creo que el marco idóneo es aquí también en la SEA, una propuesta que parte de la Fundación Im2File y que lo recogiera la SEA, también la Escuela de Estudios, la Escuela de Traductores de aquí de Toledo, y también incluso lo voy a proponer allí cuando vaya a Qatar, ¿no? Sería una especie de premio al Andaluz, ¿no? Como decía antes, a mí me parece muy bien, además la gran labor que se está haciendo ahora de dar voz a los autores árabes, ¿no? De hecho, ayer tuvimos, pues sobre todo, como digo, empezó quizás también Emilio García Gómez con los egipcios. Los egipcios han tenido un gran peso y lo siguen teniendo, como vimos ayer, a través de Ibrahim Abdelmagid, ¿no? Aunque también, afortunadamente, en el mundo árabe se ha abierto mucho y hay muchos otros intelectuales, muchos autores ya, una gran efervescencia cultural en otros sitios, ¿no? Que con frecuencia no están aquí representados, ¿no? No tienen esa representación. Entonces, en ese sentido, es una gran labor la que está realizando la Escuela de Traductores de Toledo, ¿no? De darle voz y difundir toda esa literatura moderna. Pero yo creo que también hay que hacerlo y seguir haciéndolo con los autores andalusíes, que son voces que siguen estando ahí, aunque ellos ya murieron hace muchísimo tiempo, y esa gran labor, sobre todo por una reivindicación, porque creo que son parte de nuestro pasado, ¿no? Entonces, bueno, yo lo proponía hacer una especie de premios al Andaluz, de reconocimiento póstumo a estos muchos autores, y entonces partiendo primero de nosotros mismos desde la Fundación, poner en todas las categorías todas las obras que hay, para que todos los que hemos intervenido en la Biblioteca del Andaluz seleccionemos los que consideramos mejores textos, para que luego hacer una gran antología de pasajes. Ahora os indicaré un poco algunas de esas categorías que están totalmente abiertas ahora mismo, ¿no? Y a partir de ahí, pues también con esa antología darla a conocer y que la gente pudiera opinar, ¿no? Y entonces, que realmente yo creo que sería una gran labor de difusión y podrían hacerse un gran acto, que el reconocimiento que se le da a los autores, pues precisamente es darle voz, ¿no? A través de la
edición nuevamente de ese texto cuidado, y la traducción que se podría hacer incluso al español y al inglés, ¿no? Bien, ahí pues podéis ver algunas de las categorías. Pues mejor poeta en cada uno de los territorios. Hemos contemplado 24 grandes ciudades, ¿no? El mejor poeta de cada época, y luego podríamos sacar el mejor poeta de Al-Ándalus, la mejor poetisa, el mejor poema de amor, el mejor panegírico, sátira, poema descriptivo, elegía, autoelogio, las mejores exégesis coránicas. Todos estos tienen bastantes textos, tenemos donde elegir, ¿no? Donde cuando hay pocos textos lo hemos agrupado en una categoría más genérica, ¿no? De lecturas coránicas, que en realidad son tratados de fonética, ¿no? De estudios coránicos, libro de hadith, de 40 hadices, un género que con una selección que fue bastante cultivado, ¿no? Tratado de derecho, reparto de herencias, que se da con mucha frecuencia, compilaciones de fetuas, formularios notariales, tratados de hisba, de teología, de religión, sermones, lógica, metafísica. Bueno, ahí veis, ¿no? De todas las materias que hay, ¿no? Algunas que incluso también lo someteríamos a que todo esto de la sistematización que hemos hecho nosotros, pero si nos hay algún olvido lo podemos incorporar, ¿no? Las mejores antologías suelen ser, las antologías son poéticas, ¿no? Aunque luego incluso se podrían hacer subdivisiones, porque las antologías tienen, pues, unas están por, como vimos ayer en la presentación, geográfico-literarias, están unas ordenadas, otras son temáticas, ¿no? Por el tema de floral o en otros casos por la temática incluso también. Bueno, como digo, yo creo, para no extenderme, que creo que esta iniciativa, que sería la continuidad de la Biblioteca de Al-Ándalus, o ir plasmando ya esa Biblioteca de Al-Ándalus, en ir creando una difusión sobre todo de todos esos autores, pues creo que sería interesante, pues por lo menos estudiarla y ver si podemos concretarla, ¿no? Y tenemos capacidad, yo creo, ¿no?, a través de todos los que hemos colaborado en la Biblioteca de Al-Ándalus, gente que además también ya experimentada en el tema de la traducción, de poder conseguir un trabajo importante, ¿no?, y que tenga una buena proyección. Bueno, pues dejo aquí el tema.